Dentro del canal difuso, dentro de la capa difusa, tenemos el color, por un lado, el color que va a representar nuestro objeto por un lado, y por el otro lado tenemos la transparencia. Si se fijan, cuando un objeto tiene su transparencia en negro, ¿sí? En negro, significa que el objeto no es transparente. Si por el contrario yo a este objeto le cambio el color y lo pongo 100% blanco, ¿sí? Estoy diciendo que el objeto es completamente transparente. Fíjense la representación aquí. Y de hecho, si yo me vengo a fijar adentro de mi modelo de SketchUp, el modelo de SketchUp se hace transparente. Fíjense cómo cambia. Voy a volver a ponerlo en negro para que ustedes vean cómo cambia propiamente en SketchUp, ¿sí? Lo que está pasando es que cuando yo le digo a este modelo que es transparente, lo que la máquina me está dejando de mostrar es el color en donde lo tiene aplicado, y lo tiene aplicado nada más que en la cara frontal, ¿sí? El color. Por tanto, las caras traseras las sigo viendo. Pero si yo viniera, por ejemplo, y seleccionara esta tetera y pusiera que tiene el mismo color, o sea, el mismo color aplicado tanto en la cara frontal como en la cara trasera, ¿sí? En las dos caras yo les digo que tiene el mismo color, automáticamente se hace completamente transparente. Dentro de SketchUp se hace completamente transparente esta superficie, como lo ven ahí. ¿Sí? Voy a cerrar esto por un minuto y vamos a poner que en este caso estos materiales tienen aplicado el mismo material tanto en la cara frontal como en la cara trasera. Si yo hago esto de esta forma, ¿sí? Yo coloco el mismo material en esta pava, tanto en la cara frontal como en la cara trasera, el objeto pasa a ser completamente transparente y la única forma que tiene SketchUp de representármelo es como ustedes lo están viendo ahí. Yo coloqué atrás de este objeto, atrás de la pava, para que ustedes vean qué es lo que pasa, un simple círculo que lo extruí y generé una forma así de tubo para que ustedes vean cómo se ve en el render un objeto que está simplemente con una transparencia. Vamos a hacer un render aquí, vamos a hacer un render región y vamos a aplicar un render región a esta parte solamente para ver qué es lo que sucede cuando yo le digo entonces al material dentro del editor de materiales que este material es 100% transparente desde aquí. Mientras que el motor renderiza, yo les explico una cosita. Si ustedes en vez de querer que, o sea, ustedes no quieren que desaparezca el modelo, ustedes no quieren que esto pase, ¿sí? No quieren que en SketchUp ustedes pierdan el modelo por hacerlo transparente. O sea, sí quieren que sea transparente el objeto, pero no quieren que les pase esto de que desaparece el objeto dentro de SketchUp. Lo que pueden hacer, en vez de colocar aquí el color blanco, es venir aquí, dentro de la M, cargar una propiedad TextAcolor, ¿sí? TextAcolor, que lo que le están diciendo a la máquina es que utilice un color, entonces, como material, y le ponen aquí el color blanco. Entonces le están diciendo a la máquina que les muestre, o sea que a la hora de renderizar este objeto sea 100% transparente, pero pueden venir aquí y sobreescribir este valor a negro, ¿sí? Para que dentro de lo que es SketchUp este objeto se siga viendo. Entonces, ustedes lo dejan en negro aquí, ¿sí? Porque quieren que en SketchUp se siga viendo el objeto. Pero le cargan dentro de la propiedad TextAcolor que a la hora de renderizarse tiene que ser blanco. Por tanto, V-Ray cuando renderice va a interpretar de que este objeto a la hora de renderizarlo tienen que colocarle la propiedad blanca en transparencia. Y con la propiedad blanca en transparencia, este objeto se hace 100% transparente, como lo están viendo ahí. ¿Sí? Por eso estamos pudiendo ver a través del objeto. ¿Qué es lo que nos estaría faltando si nosotros quisiéramos que este objeto se comporte realmente como un cristal, como un vidrio, como un objeto que realmente tiene las propiedades de cristal? Lo que nos estaría faltando es agregarle a este material la capa de refracción. Los objetos como el cristal o el vidrio tienen una capa de refracción, ¿sí? Así que lo que podemos hacer es hacer botón derecho y venir acá mientras que se termina de renderizar y poner Create Layer y ponerle que queremos una refracción. Entonces le agregamos la refracción.
Para aquellos que no sepan lo que es la refracción es cómo se comporta la luz cuando atraviesa una superficie que no es totalmente opaca, o sea que es transparente, ¿sí? O sea, la luz incide en una superficie que es difusa, ¿sí? Y atraviesa, o sea, atraviesa de alguna forma la superficie. Según lo que le cueste atravesar la superficie, o sea, según lo que le cueste atravesar la superficie, va a ser entonces, va a producir una curva, o sea, la luz va a producir una curva y va a salir, o sea, va a pasar del otro lado. Esta curva o esta forma de costarle pasar a través del objeto es lo que nosotros marcamos como el parámetro de IOR dentro del el objeto. O sea, nosotros este valor de IOR va a tener que ver con cuánto le cuesta pasar y cuánto se desvía la luz al pasar por esta superficie. Se supone que el IOR, como yo les dije, si ustedes están queriendo representar algo que es realmente real, o sea, que es físicamente correcto, debería ser el mismo IOR, el que tienen aquí, con el mismo IOR que tienen cargado dentro de Fresnel. ¿Sí? Debería ser el mismo número. Eso no quita que ustedes, como yo ahora, yo aquí tengo un IOR cargado de 10, ¿sí? Y acá tengo uno de 1.5. La máquina lo va a representar igual, simplemente que no va a ser nada que sea físicamente correcto. O sea, va a ser un material que a mí me gusta cómo se ve y punto. ¿Sí? Ahora, noten la diferencia. Cuando ustedes tienen acá, dentro de lo que es la capa de refracción, ustedes tienen que el color es blanco. Ustedes están diciendo que ustedes tienen la propiedad de refracción activa. Así como cuando acá la reflexión era blanca, ustedes estaban diciendo que era 100% reflectivo. Bueno, cuando ustedes tienen acá en color blanco, en la parte de refracción, blanco, están diciendo que el objeto es 100%, proyecta 100% de refracción. Si ustedes esto lo cambian a negro, si ustedes lo pasan a negro, están diciendo que el objeto no tiene refracción, o sea que el objeto no produce refracción. Si lo dejan en blanco, entonces están diciendo que el objeto tiene refracción. Vamos a ver con este simple cambio, o sea, no solamente teniendo la transparencia, sino habiendo agregado la refracción, si nosotros tenemos algún cambio entonces en cómo luce el objeto. Para eso vamos a guardar una copia, ¿sí?, de este render. Voy a deshabilitar el render región y vamos a guardar una copia de lo que tenemos en este render ahora. Y vamos a hacer nuevamente un render región, pero esta vez tomando esta otra parte, ¿sí? Y ahora entonces con las, vamos a agarrar un poquito más, ahora entonces con la refracción activa para que vean ustedes cómo se comporta. Vamos a hacer un render de esta parte. Se supone que si ustedes están queriendo representar un cristal, ¿sí?, como les digo, un cristal, un vidrio o algo de este tipo, ustedes van a entonces activar la capa de refracción, ¿sí?, y van a configurar el valor de IOR por lo menos en un nivel inicial, o sea, se pueden fijar en la internet dependiendo de lo que quieran representar, y pueden arrancar con un valor parecido al que les da el material. Por ejemplo, ustedes quieren, o sea, puede ser un cristal para generar un vidrio de una ventana, como puede ser un diamante, ¿sí? Y sigue siendo como un tipo de cristal que va a representar algún tipo de información, o un rubí, una piedra preciosa y demás. Son cristales semitransparentes o transparentes que tienen un cierto valor de IOR porque la luz se comporta de una cierta forma al atravesarlos. ¿Sí? Entonces es importante que ustedes consulten estas páginas y se fijen aproximadamente con qué IOR tienen que trabajar. Recuerden que si ustedes quieren ser lo más precisos posibles, entonces ustedes van a tener que buscar que el material luzca bien, pero en lo posible manejar el mismo valor de IOR tanto en este lugar como en Fresnel, ¿sí? En los dos lugares el mismo valor de IOR. Si se fijan, el cristal al tener la capa de refracción se comporta de forma diferente, no es exactamente igual a lo que veíamos solamente al tener transparencia, ¿sí? Fíjense que aquí se ve el resultado y obviamente se ve un poco más real.
Recuerden que en esto, cuando nos estamos metiendo en las refracciones, un valor importante para hacer el material real tiene que ver con la cantidad de profundidad que le dan al campo en global. ¿Se acuerdan acá en global? Que ustedes en Global Tree tienen pueden controlar el máximo de profundidad que se va a utilizar a la hora de trazar entonces las refracciones o el nivel máximo de niveles que tienen a la hora de calcular las transparencias. Estos dos valores tienen una incidencia entonces sobre cuán real ustedes ven los cristales, ¿sí? Y si ustedes se fijan aquí abajo dentro de lo que es la pata de refracción, ¿sí? Dentro de lo que es la refracción, ustedes también pueden controlar cómo se comporta el cristal. Fíjense que también tenemos glossiness acá. Glossiness tiene que ver con cuán transparente es el objeto. Recuerden que cuando ustedes tienen valor de 1, al igual que tenían acá en la parte de glossiness acá, cuando ustedes cambiaban el valor de 1, se metían con las subdivisiones y lo que estaban haciendo era como que la superficie ya no era tan pulida. Bueno, de la misma forma acá cuando ustedes tocan glossiness acá, lo que están diciendo es que la superficie no es tan pulida, pero no es tan pulida no a nivel de superficie, o sea, por afuera, sino por adentro. Ustedes cuando tocan glossiness desde este lado, desde las partes de reflexión, ustedes están haciendo referencia propiamente a la superficie exterior, a la superficie donde la luz impacta. Pero cuando ustedes vienen a tocar glossiness a nivel de refracción, ustedes es como que se están metiendo con lo que está pasando bajo la superficie del cristal, ¿sí? O sea, cómo deja el cristal pasar o no la luz a través de la superficie. Como que el cristal estuviera conformado por algún tipo de material, ¿sí? Que no dejara pasar la luz de forma tan sencilla. Si yo bajo, voy a quitar esto para que ustedes vean la diferencia de un cristal y el otro, ¿sí? De un lado por el lado donde tenemos refracciones y del otro lado donde no tenemos refracciones, nótense la diferencia entre los dos materiales, ¿sí? Acá se ve clarita la diferencia entre los dos materiales. Ahora, cuando ustedes bajan el glossiness, lo que están haciendo es diciéndole al material que el material no deje pasar la luz de forma sencilla a través de él, ¿sí? O sea, es como que están haciendo el material que sea borroso. No borroso a nivel de superficie, sino borroso dentro. Como que fuera un cristal realmente. Ustedes imagínense un cenicero de cristal y que el cristal tuviera adentro como algún tipo de material que no dejara, que no se viera transparente, que no dejara ver bien qué pasa del otro lado. Si yo esto lo bajo, fíjense, vamos a ponerlo en 0.80. Fíjense lo que pasa con el cristal. Vamos a ver si se actualiza acá. Ven que el cristal empieza a ser, ven que no se llega a ver atrás, estos cuadraditos blancos no se ven bien, inclusive acá el piso ya no se ve tan bien, ya el cristal no permite el paso de la luz fácil. Yo le voy a aumentar el valor para subirle la calidad, o lo vamos a dejar en 8 y vamos a hacer un render región para que ustedes vean lo que estoy hablando. Voy a hacer un render región aquí para que ustedes vean qué pasa cuando ustedes lo hacen borroso. Cuando ustedes se meten entonces con la transparencia que tiene el cristal, o sea, empiezan a meter mano propiamente en cómo está conformado el cristal y empiezan a hacerlo borroso. Es como que crean un cristal de estos a propósito difuminados por ejemplo para usar en el baño, para que cuando uno mira a través del cristal no se pueda ver qué es lo que está del otro lado. Se ve una figura pero no se logra definir qué es lo que está del otro lado. Bueno, esto es lo que están haciendo un cristal borroso. Si ustedes quieren mejorar la calidad, no tienen otra que subir las subdivisiones y alargar los tiempos de render. Es al igual que cuando estamos en materiales que son reflectivos. Cuando ustedes se meten con los glossiness, sí o sí, activan las subdivisiones y empiezan a tener que subir subdivisiones. Acá lo mismo. Si yo me meto con el material, o sea, me meto a cambiar la composición del material y lo hago menos transparente, cuanto menos transparente sea, más borroso sea, más le va a costar a la luz pasar, más me va a costar a mí representarlo, ¿sí? Y menos me va a dejar ver qué es lo que pasa del otro lado. Y para que yo lo vea mejor, voy a tener que sí o sí subir las subdivisiones.
¿sí? Esto es lo que estamos viendo, lo que está pasando aquí. Fíjense lo que tarda, fíjense que nomás haber subido las subdivisiones, fíjense lo que está tardando, ¿sí? Lo que está tardando en renderizarme este pedacito, esta pequeña porción de cristal, ¿sí? Y dejarme ver cómo se ve y qué se ve desde del otro lado, ¿sí? Esto es lo que estamos haciendo. Ahora, los cristales normalmente tienen un color, ¿sí? Los cristales normalmente tienen un color. Yo voy a volver a dejar esto en 8 para no demorar tanto y voy a volver a poner esto en 1 porque si no se va a hacer muy lento lo que quiero mostrarles. Imagínense entonces que yo voy a cerrar esto. Vamos a cerrar, voy a frenarlo para que no demore más y esto lo voy a cerrar. Voy a cerrar esto por un momento y vamos a hacer una cosa. Para que ustedes lo puedan ver. Vamos a generar acá alguna suerte de cristal. Vamos a hacer así. Vamos a hacerlo de 0,005, ¿sí? O sea, 5 milímetros. 5 milímetros hasta aquí. Vamos a buscar ahora de vuelta 0,005, 5 milímetros. Y vamos a ir a buscar y cerrarlo allá. Y vamos a levantarlo. Por ejemplo, vamos a levantarlo hasta ahí. ¿Sí? Esto supónganse que es un cristal de 5 milímetros. Esto va a ser un cristal de 5 milímetros. Lo voy a seleccionar, ¿sí? Por completo y lo voy a transformar en un componente. Vamos a poner acá entonces cristal 0. No, o ponemos 5 directamente 5 milímetros, ¿sí? Y pongo crear. Bien, este es un cristal de 5 milímetros. Le voy a asignar el mismo material que tenemos acá. Así que lo voy a seleccionar. Voy a entrar. O sea, entro a nivel de componente. Ahora voy a seleccionar todas estas caras completas. Y voy a aplicarles el material entonces de cristal. Que es este que tenemos aquí. Y le pongo a aceptar. Me voy a fijar que el material esté aplicado. Es importante que esté aplicado en los dos lados. O sea, en todas las caras. Cuanto más... O sea, sobre todo en lo que es cristales, ¿no? O sea, me interesa que el material sea cristal por completo. Así que me voy a fijar que tenga en esta cara sobre todo y en esta que es la que voy a tener que atravesar, que tenga entonces el material aplicado en las dos caras. ¿Sí? Sobre todo en esas dos. En estas de costado no me interesa tanto, pero en estas dos sí. Bien, voy a poner de vuelta esta escena así. Y vamos a hacer un render con el material como está actualmente, ¿sí? Vamos a hacer un render, no región, quiero un render completo. Voy a achicarlo, vamos a hacer así, vamos a hacer un render completo. Cuando termine el render les muestro el resultado, ¿sí? Fíjense que le cambié el cristal, no el cristal, más que nada el vidrio. El IOR es 1.52, así que para que sea más real lo puse en 1.52 y también lo cambié aquí dentro de Fresnel a 1.52. El resultado es el que ustedes están viendo aquí en pantalla, que tardó 4 minutos 58 con una tetera totalmente de cristal y un cristal que yo puse atrás de 5 milímetros. Observen cómo se comporta este cristal, que me deja ver a través del cristal, obviamente. Me produce reflejos, fíjense que estoy viendo la luz, acá estoy viendo la luz que tenemos acá de este lado, acá a la derecha. Estoy viendo el objeto este que yo había puesto ahí atrás, que me parece que en el próximo render le voy a cambiar el color para que se vea más. Y fíjense cómo se está deformando la luz en este objeto que es curvo, porque el objeto este es curvo. ¿Sí? Ahora quiero que vean una cosa. Ustedes pueden agregarle un tinte, pueden ponerle un color a los cristales. Yo puedo venir acá, por ejemplo, y acá elegir un color. En vez de elegir blanco, yo puedo agarrar y elegir algún tipo de tono, ¿sí? Supónganse que elijo este tono, ¿sí? Pongo OK. Y yo ahora, ¿ven cómo se tiñe el vidrio? Si yo ahora vengo y hago un render región, supónganse que hago un render de esta parte, ¿sí? Yo puedo entonces teñir el cristal con este color. Ahora, esto no es real. Y no es real por lo siguiente. Los cristales tienen una propiedad que es que si bien tienen color, el cristal suele a medida que es más grueso, suele impedir más el paso de la luz. O sea, cuanto más grueso es el cristal, más le cuesta a la luz atravesarlo y
como le cuesta más, la luz pierde intensidad y el color se hace más oscuro. Si ustedes usan esta técnica de colocar el color acá, no importa el grosor que tenga el cristal siempre va a tener el mismo color. Por eso no se pone color acá, esto se deja siempre en blanco y el color se pone en fog color. Aquí se coloca el color. Ahora tenemos que tener cuidado acá a la hora de colocar el color porque se va a hacer enseguida el color se va a hacer muy intenso. Tenemos que tratar de manejarnos con la gama de colores que queramos, pero elegir el color desde aquí abajo, o sea, desde lo más cercano al blanco. Por ejemplo, si yo quiero darle un color anaranjado, está bien que yo tome un color anaranjado, pero yo tengo que venir a buscar este mismo color aquí abajo. ¿Sí? Y probar cómo se ve ese color en mi render. Por ejemplo, fíjense que ahí casi pareciera blanco, pero sin embargo acá me está diciendo que con este color en como está y este multiplicador en 1, el color que yo tendría sería este. Así que yo tendría que bajar el multiplicador 0,01, por ejemplo, para que mi color empiece a ser menos predominante en la escena. Por ejemplo, 0,01 lo bajé mucho. Vamos a probar entonces con 0,1 y ver en qué color estamos. ¿Sí? En 0,1 estaríamos entonces aproximadamente en ese color. Ahora apliquemos esto como está dentro de nuestro render y veamos qué obtenemos en el render. Porque va a depender del grosor, como les digo yo, del grosor del objeto, de lo que le cueste a la luz atravesarlo, en cómo se manifiesta el color. ¿Sí? Veamos que aquí en este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo que estamos viendo aquí, casi digamos que no se percibe el color. Vamos a subirlo. Vamos a poner 0,5 y vamos a ver qué pasa en el render con 0,5. Noten que aquí ya se ve una diferencia. Fíjense que en el cristal que es finito, que hay un cristal que es finito, yo todavía lo veo blanco. O sea, lo veo transparente el cristal y como que no tuviera un tono de color. Pero aquí, donde la tetera es más gruesa, ¿sí? Y esto aparenta ser una tetera de vidrio, empieza a manifestarse el color. Esto es lo que logramos de diferente con aplicar un color aquí o un color aquí. De la misma forma, si yo vengo a mi escena, ¿sí? Si yo vengo a mi escena, dijimos, yo esto es un componente, lo voy a mover más cerca de la tetera y no solamente lo voy a mover, sino que voy a generar una copia más y otra copia más y las voy a desplazar, las voy a mover para que no coincidan todos los puntos, o sea que no todos los puntos tengan el mismo grosor del cristal, ¿sí? O sea, ustedes acá van a tener un solo cristal, o sea, la luz va a atravesar un solo cristal, acá va a atravesar dos cristales y acá va a tener que atravesar tres cristales, ¿sí? Esto es lo que estoy queriendo hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es, a propósito, a esta figura le voy a aplicar un color cualquiera para que se vea un poquito más, ¿sí? Voy a venir de vuelta a escena y vamos a volver a hacer un render. Voy a poner frame buffer para habilitar el frame buffer y vamos a hacer un render entonces región, pero que cubra un poco más, en este caso, de esta porción. Fíjense qué es lo que pasa entonces si yo tengo no un cristal, sino tres cristales. Vamos a ver cómo se comporta el render con esto. Si se fijan, el render terminó y noten la diferencia de los colores. Vean el color aquí, ¿sí? que muestra el cristal aquí, donde tenemos más cristales. Vean aquí, aquí y aquí. Noten que a medida que el cristal se va engrosando, o sea, se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez tengo más color. Esto es lo que yo quería que ustedes noten. Si yo lo quiero hacer más evidente, esto lo puedo llevar, por ejemplo, a 1, ¿sí? Y va a ser más evidente aún. Pero fíjense los tiempos de render, ¿no? Estamos en 3 minutos. ¿Sí? Yo voy a hacer un render completo con este valor en 1, a ver si es más notorio aún de lo que ya tenemos. Vamos a hacer un render completo para que ustedes vean mejor todavía lo que estoy queriendo decirles. Mientras que el render se hace, voy a explicarle lo que es dispersión y el Abby Number. Normalmente cuando ustedes configuran cristales, piedras preciosas y demás, si ustedes buscan dentro de la página que yo les mostré en Refractive Index, ustedes van a ver que los cristales, las piedras preciosas y demás tienen lo que se llama un parámetro de dispersión de la luz
que normalmente viene establecido con un número ABI. Si ustedes buscan el diamante, por ejemplo, les va a decir que el parámetro de dispersión del diamante es X número. Si ustedes quieren representar un diamante, más allá de colocar el IOR que les diga la página como para arrancar con un valor de IOR de diamante, más allá de eso van a tener que venir y tildar lo que es dispersión y colocar también o arrancar con el número ABI que les marca entonces de dispersión de la luz esta página. Digo arrancar porque va a estar en ustedes si ustedes ese número lo suben o lo bajan para lograr el efecto que ustedes quieran a la hora de mostrar la dispersión. Lo mismo si ustedes quieren, como les mostré en el tutorial, si ustedes quieren tener un color de salida, si a ustedes les interesa que la máquina les muestre en el cristal que ese cristal tiene un color de salida como lo vieron en el tutorial que yo tengo en el blog. Ustedes pueden tildar aquí entonces, ¿sí? Pueden tildar Enable Exit Color y marcar entonces qué color quieren que tenga entonces, que refracte este material o que refleje este material dentro de su render. Si recuerdan el ejemplo que tenemos dentro del blog, está configurado con el color rojo. También lo que pueden hacer es subir la cantidad de, en globales, la cantidad de refracciones que ustedes tienen para mejorar la calidad del cristal. Esto va a incrementar muchísimo los tiempos de render, ¿sí? Recuerden que está configurado ahora como valor, tiene configurado 5. Pero eso no quita que ustedes puedan configurar más. De hecho, acá ustedes tienen, dice Refraction Max Depth. Fíjense que tienen 5. Pero ustedes pueden configurarlo a nivel global si quieren más o pueden configurarlo a nivel de material más. Yo les voy a mostrar a ustedes, o voy a intentar mostrarles ahora cuando termine de hacerse este render, que si ustedes cambian el nivel de refracción, o sea, los cálculos se van a incrementar mucho, el tiempo de render se va a incrementar mucho, pero posiblemente lleguemos a notar un cambio en cómo se ven, cómo lucen estos cristales, ¿sí? Se supone que cuanto más grande es este número, obviamente más cálculos hace V-Ray, pero mejor es el resultado que ofrece a la hora de ver el comportamiento de los cristales dentro de V-Ray. Es súper importante también decirles el hecho de que dejen acá tildado que afecte las sombras, affect shadow a la hora de aplicar las refracciones, porque de otra forma ustedes van a impedir que la luz pase a través de los cristales, ¿sí? O sea, affect shadows es un parámetro que tiene que estar siempre tildado, sobre todo si están queriendo simular ventanas o luz solar que entra a través de las ventanas y demás. Esto tiene que estar siempre activo, ¿sí? Siempre tildado. El render terminó y se tiró 7 minutos 10 segundos para el resultado que ustedes están viendo ahora. Yo esto lo voy a salvar este resultado y lo que quiero hacer ahora es generar un nuevo render, pero esta vez lo que voy a hacer es incrementar al doble, ¿sí? Voy a incrementar al doble este valor, ¿sí? Quiero que, que calcule más refracciones, ¿sí? A la hora de generarme entonces los cristales y ver si podemos distinguir cambio entre una escena y la otra. Voy a dejar todo como está, lo demás no voy a cambiar en nada y lo voy a poner a renderizar. Cuando termine se los muestro, ¿sí? Le voy a poner pausa y cuando termine se los muestro. Bien, el render terminó, tardó en este caso no 7 sino 12 minutos. Como ven, el incrementar la cantidad de trazado de rayos, ¿sí? De reflexiones es notable cómo incrementa los tiempos de render. Pero vamos a comparar ahora una imagen y otra y veamos si valió la pena o no. Vamos a poner esta como A y B y vamos a fijarnos entonces por un lado qué tenemos, ¿sí? Y qué tenemos por el otro. Fíjense los cambios que son notables en cuanto a la iluminación, ¿no? Fíjense. Fíjense que nos permite, cuando nosotros tenemos, fíjense acá arriba, por ejemplo. Vamos a ver acá arriba. Fíjense que cuando yo tengo más rayos, me permite calcular, ¿sí?
más información y me permite ver efectos o me permite ver reflejos que de otra forma yo no las veo. O sea, yo ahí es con 5 rayos. Cuando yo le pongo 10, me trae un montón de información que hace que la escena se vea mucho más real. Observen todo acá, observen acá en la manija, ¿sí? Miren lo que pasa con 5, con 10. ¿Sí? Miren acá arriba con 5 y con 10. ¿Sí? Vayan analizando la imagen. ¿Sí? Fíjense, acá eso es 5, esto es 10. 5, 10. Vean cómo cambia entonces los cálculos, cómo al cambiar la cantidad de información que la máquina calcula, cómo ofrece otro tipo de resultados. Fíjense acá cómo cambió todo el comportamiento del cristal, ¿sí? Cuando tuvo más profundidad, o sea, cuando la luz pudo atravesar más superficies de cristal y el motor tuvo herramientas suficientes como para poder analizar qué pasaba con la luz y con estos cristales a medida que los iba atravesando. ¿Ven que tengo mucha más información? Entonces, tiene mucho que ver el cómo vamos a ver nosotros los cristales, cómo se comportan los cristales según la cantidad de rayos que le demos para calcular. También tiene que ver mucho el tiempo de render, ¿no? Pero es notoria la diferencia en casos como esto, en casos donde no es que tengo un solo cristal, ¿sí? Sino que tengo varios cristales, uno superpuestos con otros. Entonces yo necesito de más rayos, necesito que los rayos se calculen por más tiempo antes de que mueran para que me otorguen más información en el render. ¿Sí? Acá ustedes piensen que la luz está pasando a través de esta tetera, pasa la primera capa, entra en un vacío, pasa la segunda capa, entra en el cristal que está atrás, pasa la primera capa del cristal, pasa la segunda capa del cristal, entra en el aire, o sea, en contacto con el aire, vuelve a encontrarse con un cristal, está dentro del cristal, sale del cristal, vuelve a encontrarse con el aire, vuelve a encontrarse un cristal. Recuerden que yo tengo acá, en mi escena, ¿sí? Esto, la luz tiene que hacer este análisis, ¿sí? Viene, choca la pared de este cristal, entra dentro de la tetera, sale, pasa otra vez a través de otro cristal cuando sale de la tetera, vuelve a tener contacto con el aire, pasa a través de del primer cristal de este componente, sale a través del cristal de este componente, vuelve a entrar en el cristal de este componente, sale a través de este cristal, vuelve a entrar en este cristal, sale a través de este cristal, ¿sí? Encuentra esta geometría que tiene un color o lo que fuera, ¿sí? Si yo no le pongo suficientes rayos, ¿cómo hace? O sea, no le pongo suficiente profundidad de rayo, ¿cómo hace a pasar todas estas superficies? La máquina tiene que entrar acá y pasar esta superficie, después esta, 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 y recién ahí sale. O sea, tiene que calcular qué es lo que pasa a medida que atraviesa todos esos cristales. Y si no los calcula, el resultado de lo que ve en el render no es real, ¿sí? Es una situación muy particular, pero es una de las situaciones donde a ustedes les conviene aumentar entonces la refracción, ¿sí? Cuando la calculan. Y el parámetro global, ustedes recuerden que ustedes lo pueden activar para que cuando están haciendo render no calcule esto, ¿sí? Si ustedes tienen acá, no sé, no tienen 10, tienen 15, y ustedes saben que el render se va a tirar 20 minutos para hacer un preview, entonces ustedes sobreescriben el valor y dicen, no, ¿sabes qué? Cuando hagas los cálculos, calcula 3 nada más. Cuando haga el render final, saco el tilde acá y yo sé que la máquina le va a dar bolilla a la información que tiene calculada acá. Por eso tengo la opción de sobreescribir a nivel global cuánta profundidad yo quiero darle a la hora de hacer el render, ¿sí? Yo acá puedo poner un valor ahora que sea poco, no me interesa, ahora que me muestre realmente lo que es, y que al final en el render final sí me muestre o me calcule los 10 rayos. Eso es lo que estamos haciendo entonces desde ahí. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video, ¿sí? Chau, chau.